29 de marzo del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos a nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, televidentes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, a esta hora es un gusto compartir con ustedes lo más importante de esta jornada del día martes 29 de marzo. Así es, vamos enseguida con los titulares de esta jornada, amigos. Presidente Guillermo Lasso dice que gobernará sin la Asamblea al referirse al boicot legislativo a los proyectos del Ejecutivo. El gobierno analiza otros caminos constitucionales como el de la consulta popular. La justicia de los Estados Unidos detiene al excontralor Carlos Pollitt en Miami, acusado de delitos de blanqueo de capitales al investigar el origen de sus propiedades de forma irregular. Ministra de Gobierno presenta una demanda de inconstitucionalidad en la Corte en contra de la amnistía otorgada por la Asamblea a 60 implicados en las protestas de octubre del 2019. Nuevamente la Asamblea se entrampa en sus propios conflictos y se suspende abruptamente la sesión tras incidentes entre el correísmo y la presidenta Guadalupe Llori. En deportes, Ecuador juega con Argentina su último partido y este viernes se conocerán los grupos del Mundial en los que el país estará entre uno de ellos. En lo internacional, el presidente del Perú, Pedro Castillo, se salva de una moción de censura en su contra en el Congreso de su país y se consolida nuevamente ante una difícil situación política. En su habitual encuentro con periodistas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que recurrirá a herramientas constitucionales para gobernar sin depender del legislativo, considerando el actual escenario político. Repasemos a continuación, amigos, algunos de los temas que trató el primer mandatario. Situación Esmeraldas. Nos hemos comprometido en ayudar a las 196 familias afectadas. Primero, con la activación del bono de desastre por $270 para cada familia. Un bono de $7.500 para la reconstrucción de vivienda y un bono de $15.000 para la construcción de vivienda para aquellos que han perdido todo. Gobernabilidad y mecanismos constitucionales. Es que debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al gobierno nacional. Ahora, hay alternativas y hay caminos. Primero, utilizar decretos ejecutivos, reglamentos hasta donde nos permita la ley y la Constitución, y no descartamos someter a consulta popular este proyecto de ley tan importante para el desarrollo del país, pero que fue negado por la Asamblea Nacional. Cambio en el gabinete. Vamos a hacer algunos ajustes y de manera oportuna haremos los anuncios. Denuncias a asambleístas. Ya está en manos de la fiscal dar los siguientes pasos necesarios para aprobar esos actos y para que las personas que hayan incurrido en esas actividades ilegales sean sancionadas de acuerdo con la ley y de acuerdo con la Constitución. Carolina Basante, Noticias 7. Y de Verónica Larrea. Y esta tarde se conoció un cambio en el gabinete del presidente. Se trata de Carlos Gijón. En su cuenta de Twitter ha puesto: amigos, retomo mi cuenta de Twitter para contarles que he renunciado al cargo de consejero de gobierno. Creo que el presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. Estoy seguro que tendrá éxito. Que Dios bendiga al Ecuador, dice el ex vocero de gobierno Carlos Gijón en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, les contamos, amigos televidentes, que la Asamblea Nacional volvió a suspender sesión de pleno en medio de un acalorado debate. Este martes 29 de marzo, la polémica surgió por un nuevo intento de evaluar al Consejo de la Administración Legislativa. Suspendo la sesión por falta de garantías.
Así, entre gritos, nuevamente terminó una sesión del Pleno de la Asamblea. La polémica surgió en medio del debate de una moción propuesta por el legislador de Pachacutic, Mario Ruiz, para investigar en la Comisión de Ética a los asambleístas señalados por el presidente Guillermo Lasso. Y mandarles sacando a esos asambleístas corruptos. El asambleísta de UNES, Blasco Luna, quiso agregar a la resolución la conformación de una comisión que evalúe la gestión de las autoridades de la Asamblea. Y de esta manera, con transparencia, quien ha hecho bien las cosas será ratificado en su cargo y quien no, pues tendrá que responder. Esto no fue acogido por la presidenta Yori, quien mandó a votar. Tienen que pedir el cambio del orden del día exclusivamente para conformar la comisión, compañeros asambleístas, no incluir en una resolución. Y entonces se desató la polémica. La presidencia fue apelada por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret poco antes de ser suspendida la sesión. El correísmo y los socialcristianos anunciaron una autoconvocatoria. Cuando la presidencia se apela, quien está en ese momento dirigiendo una sesión tiene la obligación legal de bajar a defenderse a su curul. Pero desde Pachacutic dicen que lo que ocurrió es otro intento de desestabilización. Pero no vengan a entorpecer tratando de meter gato por liebre. En todo caso, la sesión que fue suspendida debía tratar el juicio político contra el contralor subrogante Carlos Riofrío y el segundo debate de la ley de comunicación, temas que quedan postergados una vez más. Carolina Basante, Noticias 7. Y la legalidad del informe de la Comisión de Justicia sobre la objeción parcial a la ley de interrupción voluntaria por el embarazo es cuestionada. Expertos señalan que la recomendación de la mesa legislativa de enviar el veto a la Corte para que se pronuncie es improcedente. Que el artículo 139 de la Constitución no faculta a la Asamblea a acudir a la Corte Constitucional para hacer un control sobre la objeción parcial a la ley de aborto por violación, dicen los expertos. Lo envían a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional puede devolverles y decir, señores, no somos competentes en esta instancia. La Corte Constitucional solo ejerce un control posterior, cuando ya la ley está en vigencia. Según detallan, la norma es clara en señalar que esta competencia solamente es del presidente de la República. La Asamblea Nacional en esto no tiene ninguna competencia, peor, una comisión especializada permanente. Y ratifican que de acuerdo a la norma legal, la Asamblea solo tiene dos opciones frente a una objeción parcial: allanarse o ratificarse en un plazo de 30 días. Caso contrario, allanamiento tácito y la ley va a ser publicada en el registro oficial, tal como Lasso la está proponiendo. Nuevamente, el trabajo legislativo, en este caso de la mesa de la Comisión de Justicia, queda en entredicho. Creo firmemente que hay asambleístas que van a calentar el puesto y que en su vida han abierto la Constitución. Creo que es una incapacidad para tomar decisiones. Quieren a otra institución endilgarle la responsabilidad. Ahora está en manos del Pleno tomar una decisión. Posiblemente se la conocerá en los próximos días. Carolina Basante, Noticias 7. Mientras tanto, el gobierno demandó la inconstitucionalidad de las 268 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional el pasado 10 de marzo. Así, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, presentó una demanda en la Corte Constitucional. Esto lo anuncié yo hace unos días y lo estoy concretando en este momento. Entonces, lo llevamos, la resolución, a quien es el juez que está en la capacidad de dirimir si es que la posición de la Asamblea o la posición del Ministerio de Gobierno son las correctas. Y una noticia que ha generado alguna conmoción e impacto sobre todo, y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha informado la detención del excontralor Carlos Polifajoni en el estado de la Florida, en Miami, en donde sería juzgado por el presunto delito de lavado de activos. Polit además es requerido por la justicia ecuatoriana, en donde fue procesado y sentenciado por el delito de concusión. Pues de acuerdo a la Fiscalía, el excontralor habría exigido a la empresa brasileña Odebrecht sobornos por hasta $10 millones. En diciembre del 2020, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó su sentencia de 6 años de cárcel. Y precisamente, amigos televidentes, sobre este mismo tema, nuestro compañero Darío Javier López, quien se encuentra en el estudio 2 de nuestro canal, tiene un recuento cronológico de los últimos meses de Polit como Contralor General de la Nación. Darío, adelante.
Así es, compañeros, buenas noches. El Departamento de Justicia del gobierno norteamericano confirmó este día la detención de Carlos Pollitt, ex Contralor General de la Nación. En la siguiente línea gráfica les vamos a dar a conocer quién era Carlos Pollitt y la función que cumplió durante mucho tiempo aquí en el país. Carlos Pollitt Fayoni fue posesionado por la Asamblea Nacional el 15 de marzo del 2017 como Contralor General del Estado durante los últimos días del gobierno del expresidente Rafael Correa. Pollitt había sido reelecto para ocupar por 5 años más este mismo cargo. En mayo del 2017, Pollitt fue a Estados Unidos con licencia y un mes después presentó su renuncia que no fue aceptada por la Asamblea Nacional. Después de esto, nunca más regresó al país. En junio del 2017, Carlos Pollitt, aún Contralor de la Nación, es vinculado a una indagación previa a pedido del entonces fiscal general Carlos Vaca Mancheno para investigar un supuesto vínculo con los casos de corrupción de la empresa Odebrecht. Pollitt, que fue acusado de recibir coimas de esta empresa por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli. El 2 de junio del 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve censurar y destituir a Carlos Pollitt del cargo de Contralor del Estado por el delito de concusión. En junio del 2018, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y sentenció al excontralor Carlos Pollitt Fayoni y a su hijo John Pollitt Esteves por el delito de concusión relacionado con el caso Odebrecht. La sentencia contemplaba que Carlos Pollitt y su hijo deberían pagar $4.4 millones al Estado como reparación integral de forma solidaria, cosa que no ha sucedido. Este martes 29 de marzo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que Carlos Pollitt había sido arrestado y será procesado por lavado de activos en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de este país, Pollitt enfrentará 6 cargos por lavado de activos y actividades ilícitas, y de ser encontrado culpable, su pena podría ser de hasta 100 años de prisión. Con esta información de última hora, regresamos a Estudio 1. Buenas noches, compañeros. Gracias, Darío. Y en un tema relacionado, un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso la segunda prisión preventiva contra el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban, quienes son investigados por el presunto delito de cohecho. La Fiscalía acusa a Celi por presuntamente haber recibido dinero por parte de la empresa china a cambio de que se desvanezca una millonaria glosa en su contra. La información provino de la asistencia legal de Estados Unidos. Decenas de documentos de glosas que desvaneció la Contraloría al mando de Pablo Celi. Una de las glosas sería del contrato de la plataforma financiera Norte, construida por China Canse, y una transferencia por $1.3 millones de la misma empresa que se trianguló mediante Legal Cont de Pedro Saona hacia los hermanos Celi. Esta es la información con la cual Fiscalía solicitó el inicio de este segundo proceso en contra del excontralor Pablo Celi y su hermano, esta vez por cohecho, pero que se desprende del caso Las Torres. Con el tema de Chinacam, donde que no se ha probado absolutamente nada de que Pablo Celi haya recibido un centavo. Este lunes se dio la audiencia de formulación de cargos y el juez dispuso la segunda prisión preventiva. Los hermanos Celi guardan prisión en la cárcel 4. La primera prisión preventiva caducará el 13 de abril, pero con una segunda medida, Esteban Celi deberá permanecer tras las rejas y el excontralor solicitará la sustitución de medida cautelar el 9 de abril, que cumple 65 años. Y por lo tanto, él tendría derecho a un arresto domiciliario. El juez también dispuso prisión preventiva para Pedro Saona. Ahora les contamos, amigos televidentes, que el Consejo de la Judicatura lanzó el concurso para elegir a 14 jueces anticorrupción. Los magistrados estarán encargados de manejar los casos de peculado, cohecho, concusión, delincuencia organizada, entre otros. Las postulaciones se receptarán a partir del próximo 2 de abril. La unidad especializada de delitos de corrupción y crimen organizado tendrá nuevos jueces. Este martes 29 de marzo, el Consejo de la Judicatura presentó oficialmente la convocatoria para el concurso de méritos y oposición para la elección de los nuevos magistrados. En el acto, el presidente de la Judicatura firmó la resolución sobre la convocatoria. La asistencia técnica internacional en todo el proceso y la colaboración interinstitucional son el aval para un concurso transparente y riguroso.
El primer mandatario aseguró que para que este concurso se desarrolle de la manera más rápida, el gobierno ha entregado a la judicatura $1.6 millones, recursos que permitirán que esta unidad entre en funcionamiento lo antes posible. Organizar un concurso para escoger jueces especializados en delitos de corrupción y de crimen organizado es un hito en el sistema de justicia nacional. 14 jueces serán electos a través de este concurso y serán parte de los 40 servidores que laborarán en esta nueva instancia judicial, que tendrá a su cargo el conocimiento y juzgamiento de al menos 43 tipos penales. Es necesario entonces construir un nuevo escenario jurídico pragmático y adecuado para responder a estas nuevas realidades. Los nuevos jueces serán protegidos por un programa especial de seguridad debido a los casos delicados que van a tratar. Esa seguridad será extendida a todos los equipos de trabajo de esta unidad y la documentación que manejen. Darío Javier López, Noticias 7. Y las gestiones para la reconstrucción de casas y viviendas que fueron afectadas por el sismo en Esmeraldas ya tienen una hoja de ruta. El titular de la cartera de Estado explica que su concreción podría derivar en alrededor de 6 semanas. Según el reporte oficial de la Dirección de Riesgos por el sismo que sacudió a Esmeraldas, existen hasta el momento 196 viviendas afectadas solo en el cantón. De ellas, 42 están destruidas totalmente, 6 centros de salud afectados y 6 unidades educativas perjudicadas. Sí, miren, nuestras casas se han caído, no podemos ingresar a nuestra casa porque todo está destruido. Desde el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Midubi, se tiene previsto entregar un bono de hasta $7.500 para reconstruir las casas afectadas y un bono de hasta $15.000 para construir totalmente otras. Entonces puede que este número suba, pero el presidente se ha comprometido de manera ya formal sobre este número provisional de viviendas y de inversión que se va a tomar. El ministro Herrera indicó además que ya se ha gestionado con la alcaldía de la localidad 2 predios en zonas libres de riesgos para reasentar a las familias afectadas. 1 a 2 semanas para tener todos los nombres de los beneficiarios. Inmediatamente que el gobierno autónomo centralizado transfiera el título a cada uno de los beneficiarios para nosotros proceder a hacer nuestro proceso de contratación, despacho y construcción de las viviendas. Yo lo estoy haciendo desde ahorita para poder legalizar y poderle decir, señor ministro de la Vivienda, aquí hay cómo construir unas 120 o 130 viviendas. Por otro lado, el ministro también dio a conocer que desde el año 2016 existían 2.932 viviendas donadas por el gobierno de la República de China que no se han hecho efectivas, pero se prevé que para el 11 de abril se suscriba un convenio que otorgará 1.100 viviendas gratuitas en la ciudad de Muisne. Con imágenes de José Gualotuña y Byron Espinosa, informó desde Esmeraldas Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, amigos televidentes, luego de superar los problemas técnicos, más de 100.000 estudiantes y bachilleres lograron rendir el test Transformar en línea. Según el secretario de Educación Superior Alejandro Rivadeneira, la próxima semana se dará una nueva oportunidad al 20% de inscritos quienes no lograron conectarse, pero que deberán justificar su ausencia. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Educación Superior Senacid, la falla del sistema de la prueba virtual de la semana pasada del test Transformar se debió a un ataque informático, aunque no hay una confirmación. Pero esta vez las cosas fueron mejor y se han conectado más del 80%. Así lo confirmó el secretario Alejandro Rivadeneira. De los casi 109.000 personas inscritas, 80% han terminado exitosamente la prueba. El 20% restante no se conectaron por distintas razones. Para ellos, dice, podrán tener otra oportunidad siempre y cuando se pueda justificar con algún tipo de inconveniente, obviamente verificable. Y será la siguiente semana. Más de 300.000 bachilleres y jóvenes intentan obtener un cupo para la educación superior, aunque la capacidad de la academia no cubre esa demanda. El gobierno insistirá en que la Senacid debe desaparecer. Esto adicional al no tratamiento de la reforma a la educación superior que aún no tramita la Asamblea pese a tener el documento casi 9 meses. Byron Galarza, Noticias 7.
Hacemos una pausa, amigos televidentes, pero les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca por 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Recuerden, Pública FM. Muy bien, a esta hora vamos a saber qué es lo que sucede con la selección ecuatoriana de fútbol, que lamentablemente está perdiendo en Guayaquil con casa llena, pero además también hay otras selecciones que han clasificado ya a ver al Mundial, así que podríamos estar con alguna de esas en Qatar, que ya estamos clasificados prácticamente. Sí, nuestro querido productor dice que tomemos las cosas con calma, que nos relajemos, que estemos contentos. Nosotros estamos aquí todavía un poco nerviosos porque obviamente estamos perdiendo, ¿no? 1-0. Pero ¿cómo le ves tú a la selección, mi querido Fabián? Muy buenas noches. Coméntanos, por favor, este primer tiempo, ¿qué te ha parecido en el aspecto sobre todo técnico y qué se puede hacer para que el marcador cambie a beneficio de nosotros, los ecuatorianos? Así es, Berito, buenas noches, Byron, y a los amigos televidentes, pues sí, lamentablemente la selección en este momento, al final del primer tiempo, pierde 1-0 con Argentina. Hay que decir, bueno, Ecuador está jugando bastante bien, fue un equipo que empezó realmente dominando la pelota, teniendo las mejores acciones, jugando muy bien por el costado izquierdo, con una gran actuación de Romario Ibarra, de Michael Estrada, con quien se ha asociado, y también por el lado derecho con Gonzalo Plata. Los hombres de ataque de la selección son los que más han llegado, lo han tenido a mal traer al arquero Rulli de Argentina, pero sin embargo así es el fútbol. Un ataque, un gol de Argentina. La única opción que tuvo en el primer tiempo con claridad, gestionada por Lionel Messi, y bueno, con esa triangulación que hubo entre Messi y sus compañeros de ataque para el gol de Julián Álvarez, con el que gana este encuentro, 1-0 gana a Argentina a Ecuador. En el minuto 24 llegó la conquista, pero sin embargo hay que tomarlo con calma, hay que verlo de buena manera. Ya lo dijo el técnico Gustavo Alfaro, será un partido más bien de comprobación ante un gran rival. Dijo el técnico, Argentina es uno de los 6 candidatos para ganar el Mundial. Así lo calificó el técnico de Ecuador a Argentina, como candidato para ganar el Mundial, entre los 6 opcionados para ello, ¿no? Entonces, desde ya es como la preparación del equipo. Aquí estamos viendo imágenes de los momentos previos a este encuentro en el Estadio Monumental, un lleno impresionante, hablamos de más de 60,000 personas, como le hemos venido diciendo a lo largo de esta semana. Son 2.5 millones de dólares que gana la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y bueno, un gran ambiente, mucha gente contenta, mucho ánimo, mucho cántico, y la ovación para Messi. Hay que reconocer, una de las figuras del mundo que pisa el Estadio Monumental. Cuando salió a la cancha se vivió un gran ambiente, así que vamos a hablar un poquito sobre este ambiente. También está Analí Vasco, está en Guayaquil. Ella nos preparó un informe previo a lo que se vivió en este partido en el Ecuador-Argentina en el Estadio Monumental. Amigo, ya con la indumentaria para Qatar, ¿no? Sí, ya nos vamos a Qatar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la previa del partido entre Ecuador y Argentina, la última fecha de eliminatorias sudamericanas. Nos encontramos aquí en el Estadio Monumental, señores. La gente, por supuesto, de Ecuador TV está presente aquí para ustedes, para llevarles todos los detalles de lo que será este partido, para un poco que observen también el panorama, la gente haciendo fila acá en los alrededores de este escenario deportivo, que es el más grande del país, por supuesto, y además que se han vendido más de 59,000 boletos. Todavía existen personas en las afueras del estadio revendiendo las entradas, alrededor los precios de entre 45, 85 y 100 dólares para la gente que va llegando, pero deben tener precaución porque muchas entradas son falsificadas. Eso es lo que alertó también la gente de la federación. Como ustedes pueden ver ahí, así ingresa la gente, así ingresan los hinchas acá en este estadio. En realidad se vive
una fiesta. Toda la gente se ha dado cita acá para poder ver a la tricolor en este partido. Mucha emoción porque es la última jornada de la eliminatoria sudamericana. Vamos a ver si podemos hablar. Amigo, ¿desde dónde le visita? Cuenca, amiga. Cuenca, muy bien, ahí. De Cuenca. 1-0 al menos. ¿De gol de quién? O sea, ojalá sea de plata. ¿Ah? Ahora sí vamos ahí con la gente un ratito a conversar. ¿De dónde? De Puerto Viejo. ¿Cuánto cree que hoy gana la selección? 2-0 nomás. 2-0 nomás. Gol de Plata y de Estrada. Excelente, es el ánimo de la gente, por supuesto, acá, porque todo el mundo quiere ver a la selección, todo el mundo la quiere ver ganar también, por supuesto, y además podría ser incluso el último partido de Lionel Messi en suelo ecuatoriano, porque se presume que estas serían sus últimas eliminatorias sudamericanas, su último mundial. Veamos qué tal le va también al astro argentino que ha sido el más aclamado acá en este escenario deportivo. También en su arribo y por supuesto acá a la ciudad de Guayaquil, uno de los más cotizados, y sin duda alguna la gente está muy emocionada porque este es el primer partido que Ecuador podrá jugar con el 100% de aforo. Nosotros les vamos a seguir mostrando más imágenes y esperamos que hoy sea lo mejor para nuestra selección. Así es, este fue el informe previo de nuestra compañera Analí Vasco, momentos antes de que se iniciara el partido en Guayaquil. Seguimos informando, amigos televidentes. Los altos costos de producción impactan en la estructura financiera de los exportadores. Los expertos señalan que el gobierno tiene que acelerar la agenda interna de competitividad, reducir aranceles y sobre todo controlar mejor los despachos portuarios para solventar en algo la crisis del sector generado por la guerra en Ucrania. La crisis de exportación ecuatoriana tiene otra arista además de la guerra en Ucrania y tiene que ver con la apreciación del dólar que le resta competitividad por los costos en Ecuador. Incremento de costos en lo que es en el sector energético, donde básicamente los fertilizantes son los que están subiendo tanto el valor. Nuestro producto también está comenzando a incrementarse en dólares. La rigidez laboral, por ejemplo, los impuestos indirectos o la no devolución del drawback le quita competitividad, dice Luis Fernando Rivadeneira, exportador y experto en comercio exterior. Es que ahorita que el rubro en estos 2 días se revaluó de 150 el cambio a $1, ahorita está de nuevo en niveles de 90, 80 y pico de rublos $1. Entonces, que eso juega a favor de nosotros. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el modelo, por muchos esfuerzos que causó el gobierno anterior, con un buen liderazgo que hubo de un ministro de la producción y otro buen liderazgo que ha tenido el ministro actual, que no se lo dejamos desconocer independientemente de los vaivenes de la situación, no alcanza porque las leyes orgánicas tienen enredado. Este modelo no es competitivo, advierten ambos expertos y recuerdan que el gobierno debe urgentemente trabajar en el frente interno con la devolución de impuestos por exportaciones, bajar los aranceles y cuidar los puertos, que no sean tan engorrosos en los trámites, pero sobre todo de la contaminación. No puede desenredar los temas de leyes orgánicas que tienen intervenido las exportaciones ecuatorianas, pero puede tomar decisiones como la del drawback. Tiene que hacer la devolución para que los exportadores puedan recibir liquidez y puedan ser más competitivos. Algo que incrementó los costos básicamente fue subir la mano de obra en el Ecuador, que ya es cara, pero nos vuelve incompetitivos porque nuestros costos están dolarizados, a diferencia de otros países que pueden devaluar su moneda. Repito, el ejemplo más claro es Colombia y Perú. Lo cierto es que Ecuador es un país caro para producir, con una mano de obra muy costosa, y las trabas burocráticas empeoran la situación. En un mes de conflicto, Ecuador ha dejado de exportar $600 millones. Byron Galarza, Noticias 7. Ya lo habíamos hablado, y es que el mal manejo de los residuos, la falta de tratamiento de los llamados lixiviados, que son esos líquidos que arroja la basura, y la acumulación de ambos son algunos de los problemas
técnicos que presenta el relleno sanitario del Inga aquí en el oriente de Quito. Consultamos con 2 expertos en la materia para que nos explique cómo debe ser manejada esta problemática. Los rellenos sanitarios deberían ser el último destino para los residuos que no son recuperables. Así lo expresa María Fernanda Solís, directora del área de salud de la Universidad Andina. Según la experta, los problemas que presenta el relleno sanitario del Inga es por la falta de planificación de los procesos de enterramiento de los residuos, la falta de recuperación de residuos en fuente y no tener garantías en que los residuos enterrados no contaminen cuerpos de agua y la acumulación de los lixiviados, líquido contaminante producto de la descomposición de la basura. Al acumularse se pueden desbordar y pueden contaminar las fuentes y los cursos de agua, sino que no existe un plan para trabajar y para tratar todos esos lixiviados acumulados. Por esto, la acumulación de estos líquidos representa un riesgo para la salud de las personas, en sus alrededores y el ambiente, ya que tienen focos de contaminación biológica y química. Entonces hay contaminación por metales pesados, hay contaminación por compuestos orgánicos persistentes, hay contaminación de varios tipos de químicos que son tremendamente peligrosos para la salud de las personas. Daniel Hidalgo, ingeniero ambiental, concuerda con Solís en cuanto a la necesidad de tratar estos líquidos a diario. Que si van hacia las aguas, lo que hacen es consumir el oxígeno del agua y ese consumo del oxígeno del agua lo que impide es que se desarrolle vida acuática. Maricruz Hernández, gerenta de la EMGIRS, señaló que la empresa Green Globe es la que se encargaba de tratar los líquidos contaminantes desde enero de este año, pero presentó dificultades técnicas al iniciar sus operaciones debido a que los filtros se tapaban con mucha continuidad. Estamos tratando el lixiviado que se genera día a día a través de un tren de tratamiento propio. Y, sin embargo, esa planta de tratamiento no llega a cumplir los parámetros que nos permitan descargar a un cuerpo de agua dulce el efluente tratado. Hernández mencionó que la empresa actualmente se encuentra planificando una estrategia para poder tratar los lixiviados acumulados. Estamos listos para emitir ya un nuevo concurso para el tratamiento de los lixiviados nuevos o los que se van generando día a día. Porque, como le mencioné, la planta, si bien es una infraestructura propia de la EMGIRS, no cumple con el volumen que se requiere para evitar esta acumulación. Tanto Hernández como Solís e Hidalgo concuerdan en una cosa, y es en la necesidad de modificar la cultura de la basura, empleando estrategias para reducir los residuos que terminan en los rellenos sanitarios. Manuela Bedón, Noticias 7. En otro tema, amigos televidentes, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, junto con 15 instituciones vinculadas, buscan plantar 1 millón de árboles como parte de su compromiso con el medio ambiente. La institución educativa tiene planificado hacerlo hasta el año 2024. El proyecto inició en septiembre del año 2021 y hasta la fecha se han sembrado 43.000 árboles endémicos en diferentes regiones de nuestro país. Y la diversidad e inclusión en el ámbito laboral no solo responde a la necesidad social, sino también beneficia a las empresas, porque promueve conductas que benefician dentro y fuera del lugar de trabajo. La inclusión laboral para grupos vulnerables o diversos es un tema que se ha tratado en las últimas décadas. Cecilia de la Vega, experta en inclusión laboral, explica que actualmente existe un doble propósito para esta inclusión. Que a la par que generar estrategias de diversidad e inclusión corporativa y laboral, también las instituciones ganan de implementar acciones de diversidad e inclusión. Para la experta no debería establecerse un porcentaje. La inclusión de personas diversas se debe adaptar a la industria, analizando el mercado. Depende del país en el que estamos. Si estamos en un país donde la población civil se maneja en una representación, lo ideal es que la empresa sea un reflejo de esa población civil. Pablo Garzón, gerente de recursos humanos, nos cuenta la experiencia de su lugar de trabajo, donde el talento es lo que se considera antes que cualquier otra característica. Nosotros hacemos dentro de cervecería y es algo muy orientado al principio de que el talento para nosotros no tiene género, el talento para nosotros no tiene edad, el talento para nosotros no tiene orientación sexual. Para Garzón, formar a los colaboradores y sensibilizar a otras empresas es fundamental para generar un cambio.
en comparación con otros países estamos atrasados, pero es el momento de que nosotros empecemos a hablar claramente de diversidad e inclusión y empecemos a hacer las cosas de una manera distinta. Ya no estos baby steps, ya no estas campañas, sino que nosotros tengamos algo en firme en el que nosotros podemos hacer acciones tangibles para topar abiertamente los temas de diversidad e inclusión de la mejor manera. Es por esto que Cervecería Nacional inicia la campaña Somos Diferentes, que busca generar un cambio en la empresa privada ante la inclusión de las diversidades a nivel nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, que la Secretaría de Movilidad de Quito aprobó el incremento del pasaje a las operadoras de transporte público Urban Quito y Llano Grande. La tarifa de 25 centavos pasará entonces a costar 35 centavos, mientras que la tarifa reducida de 12 centavos ahora costará 17 centavos de dólar. Este incremento responde al cumplimiento de los parámetros e índices de calidad establecidos en la ordenanza metropolitana. Según la Secretaría, para la obtención de la autorización de la nueva tarifa, las operadoras se someten a un proceso de evaluación sobre la base de los niveles estratégico, táctico, operativo y logístico. Hola amigas y amigos, a un nuevo segmento de Información Médica Doctor 7. Y esta semana estamos hablando sobre la osteoporosis y el día de hoy revisaremos su concepto y su clasificación. Y debemos saber que el envejecimiento, el déficit de estrógenos, la escasa ingesta de calcio o de vitamina D y ciertas enfermedades reducen las cantidades de los compuestos encargados de mantener la densidad y la resistencia de tus huesos. Les da la bienvenida su médico internista, el doctor Carlos Nieto, de su Centro Médico de Medicina Interna MediInter, y los invitamos a que nos acompañen en nuestros siguientes segmentos y recuerden revisar esta información en las redes oficiales de Ecuador TV. Acompáñenme. Como sabemos, la osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos. Y por eso, en cada caída o incluso en una leve tensión, como agacharse o toser, pueden causar una fractura y ocurren con mayor frecuencia en la cadera, en las muñecas o en la columna vertebral. Hay dos tipos principales de osteoporosis, la osteoporosis primaria y la secundaria. La primaria se produce en forma espontánea en más del 95% de las mujeres afectadas y probablemente en alrededor del 80% de los varones. La osteoporosis secundaria en al menos del 5% de las mujeres afectadas y alrededor del 20% de los varones. Y algunos trastornos que pueden causar osteoporosis secundaria son la insuficiencia renal crónica y algunos trastornos hormonales, por ejemplo, en especial las enfermedades de Cushing, que hemos visto con la parte de los corticoides, el hiperparatiroidismo o excesos en la hormona de la tiroides, también el hipertiroidismo o aumento en la hormona tiroidea y la diabetes mellitus. Ciertos tipos de cáncer, como el mieloma múltiple, pueden causar osteoporosis secundaria, al igual que otras enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea. Algunos fármacos inclusive que pueden provocar osteoporosis secundaria si se consumen durante mucho tiempo son, por ejemplo, la progesterona, los corticosteroides, las hormonas tiroideas en demasiada cantidad y ciertos fármacos usados, por ejemplo, en quimioterapia y los medicamentos anticonvulsivantes. El consumo excesivo de alcohol, de cafeína y el hábito de fumar pueden contribuir mucho más rápido a una presencia de osteoporosis. Además, hay un tipo particular de osteoporosis llamada la idiopática, que significa simplemente que la causa es desconocida. Esta forma de osteoporosis aparece en mujeres premenopáusicas o en hombres de menos de 50 años y en niños y en adolescentes con niveles normales de hormonas y también de vitamina D, y sin ninguna causa evidente que se explique para una debilidad ósea. Y por todo esto, amigas y amigos, es importante reconocer que hay varios tipos de osteoporosis y que es indispensable saber cuáles son sus causas y los factores de riesgo. Y aquí en Doctor 7 les invitamos a revisar las redes sociales y oficiales de Ecuador TV. Y no olviden que en su centro médico MediInter estamos atentos a tu salud. Amigos televidentes, vamos enseguida con las noticias del mundo. Al menos 6 personas lamentablemente murieron este martes en un ataque ruso que destruyó parcialmente la sede del gobierno regional en Mykolaiv, en Ucrania, en donde la guerra continúa.
La sede de la Administración Regional de la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, fue bombardeada por el ejército ruso desde la península de Crimea, dejando al menos 7 muertos y 22 heridos. La mitad del edificio quedó destruido. Los equipos de rescate buscan a 8 civiles y 3 soldados bajo los escombros. Esta ciudad cercana a Odessa había tenido un respiro de los bombardeos de Rusia en los últimos días. Similar situación vive el distrito número 5 de Saltivka, en la periferia noreste de Kharkov, donde los bombardeos ocurren a diario en los barrios populares. Los bloques de viviendas no son más que un campo de batalla devastado, una ciudad fantasma donde sobreviven un puñado de vecinos traumatizados, ancianos en su mayoría, refugiados en los sótanos. Físicamente ya estamos todos enfermos, pero estamos tratando de no perder la cabeza. Es difícil, pero nos mantenemos unidos. La ciudad ucraniana de Mariupol también vive una situación catastrófica. El gobierno reporta unos 5.000 muertos, pero cree que esa cifra podría duplicarse, dada la cantidad de personas bajo los escombros. Todavía se reportan unos 160.000 civiles atrapados en la ciudad. Rezo todos los días por los soldados que nos defienden, que tengan valor. Los ataques se producen mientras negociadores de Ucrania y Rusia iniciaron este martes conversaciones en Estambul. Entre los primeros anuncios, Rusia dijo que reducirá drásticamente su actividad militar en Kiev y Chernihiv. Ahora les contamos que el presidente de Perú, Pedro Castillo, se consolidó en el cargo tras superar la moción de vacancia en el Congreso, la segunda en su contra en 8 meses de mandato. El apoyo fue mayor del esperado y alcanzó a partidos de diversa tendencia política. Etapa para Pedro Castillo. Para prosperar, la moción debía recabar el apoyo de 87 legisladores, 2/3 partes de la Cámara. Aunque se preveía una votación ajustada, el resultado final quedó muy lejos de la línea marcada por la ley peruana. Antes de la votación, Castillo se defendía. La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. Es la segunda vez en los 8 meses que lleva en el cargo como presidente que Castillo supera una moción de vacancia en su contra. Lo hizo en una bronca sesión del Congreso. Ahora el presidente deberá enfrentar el reto de consolidar la gobernabilidad en Perú. Esto frente a una férrea oposición tanto en el Congreso como en las calles. Su equipo quiere pasar página cuanto antes. Ha ganado el Perú. Necesitamos empezar a trabajar a la velocidad que necesita la crisis. La votación da muestra de la eterna lucha que libran el Ejecutivo y el Legislativo de Perú. Desde 2017 los congresistas han usado hasta 6 veces y contra el presidente de turno el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Basta con sumar 87 votos para forzar su destitución. Expertos señalan que se ha abusado de esta imprecisa figura constitucional y que esto solo agudiza los problemas de gobernabilidad que sufre el país. En las calles, los defensores de Castillo piden estabilidad. Felizmente, los congresistas se han puesto la mano al pecho por causa de los peruanos, porque queremos dar estabilidad. Exigen que se le deje gobernar los 5 años que dura una legislatura, tiempo que con la actual deriva política de Perú parece una eternidad. Una lluvia de estrellas, cambios en el formato, algunos ganadores previstos, sorpresas e incluso caos marcaron la 94ª edición de los premios Oscar. Un desfile de celebridades en la alfombra roja dio inicio a la noche de los Oscar con un esplendor semejante al que se veía antes de la pandemia y que celebró la diversidad de talento. El conmovedor largometraje Coda, sobre una joven oyente en una familia de sordomudos que sueña con ser cantante, se llevó 3 premios: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur, el primer actor sordomudo en ganar un Oscar. En otro momento histórico, Ariana DeBose se convirtió en la primera afrolatina en ganar un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Anita en West Side Story, el mismo rol por el cual Rita Moreno, la primer latina, ganó el premio hace 60 años.
Es un privilegio y un honor ser la persona que está a su lado. Estamos esperando más personas porque hay espacio, así que vengan. Jessica Chastain ganó el Oscar como mejor actriz. El poder del perro, con 12 nominaciones, ganó un solo premio. Jane Campion se llevó el Oscar por mejor dirección, el segundo año consecutivo que gana una mujer. Estoy muy emocionada que esto se esté moviendo rápido ahora. Lo necesitamos. La igualdad importa. Pero los momentos históricos de la ceremonia fueron eclipsados por la bofetada que Will Smith le dio al presentador Chris Rock, que hizo una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor, que sufre de alopecia. Momentos después, Smith ganó como mejor actor por su rol en el filme King Richard. Al aceptar su primer Oscar, pidió disculpas por su acto de agresión a la academia, pero no al presentador. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y bien, estamos a segundos de irnos, pero queremos invitarlos como siempre para que nos acompañe el día de mañana. Estará con nosotros en los estudios de aquí de Noticias 7 el titular de la cartera de vivienda, el arquitecto Darío Herrera. Con él vamos a hablar sobre los temas de reconstrucción de las viviendas que han perdido los moradores de Esmeraldas por el sismo del pasado fin de semana, que son, dice el gobierno, alrededor de 70. Pues con él conversaremos de esto, Verónica. Así es, Byron. Amigos televidentes, que descansen, que tengan una excelente noche. Recuerden que mañana estaremos con ustedes a partir de las 7 horas en punto en una nueva emisión de Noticias 7. Hasta pronto. Muy bien.